Bienvenidos a este octavo y último episodio de la serie de video podcast Bye Bye Brexit, Hello UK. Hoy estamos en la sede de ICEX, vamos a grabar desde el auditorio. Vamos a tener un diálogo con Rocío Herbella, una gran empresaria, gran amiga también de esta casa, que ha sido una de las grandes protagonistas también de ese proceso de adaptación, como muchas de vosotras, de ese proceso de adaptación a las nuevas reglas del Brexit. Y moderará el diálogo Rafa de Miguel, que nos acompaña desde Londres, corresponsal del diario El País en Reino Unido. Acompañadme. Buenos días, Rafa, desde Londres. Es una pena que no estés aquí con nosotros. Buenos días. Pero no podemos controlarlo todo. Hemos tenido que improvisar esta mañana y lo que menos podemos controlar son los controladores franceses, ¿no? Es lo que menos podemos controlar en ICEX. Completamente. Pues de todas maneras, encantada de que puedas acompañarnos y, como digo, la tecnología vale para muchas cosas, incluida también para acercarnos cuando estamos lejos. Así que gracias por estar ahí. Gracias a vosotros, gracias por esta invitación. Es una pena que no haya podido estar de un modo presente, pero desde luego tenía desde el primer momento el firme propósito de que este video podcast fuera otro más, si puede ser un broche de oro de una serie fantástica, esa serie Bye Bye Brexit, Hello UK, que habéis puesto en marcha, que me parece que ha sido extremadamente útil, que ha permitido a los empresarios españoles y en general a todos los que nos dedicamos a eso tener una información de primera mano sobre todos los y todos los esfuerzos que se estaban realizando desde España para poder superar una situación. Hemos visto además cómo desde la Oficina Económica y Comercial de Londres y desde el ICEX se les ha ayudado en todo momento. El mercado del Reino Unido sigue siendo un centro tecnológico fundamental, una economía muy potente, un país con el que España tiene unas relaciones económicas y comerciales muy buenas. Para este video podcast tenemos a dos personas muy especiales, a María Peña, la consejera delegada del ICEX, y tenemos también a una fantástica empresaria, a Rocío Herbella, que fue fundadora y CEO de una empresa potentísima de Prosol, de productos solubles, una de las principales empresas cafeteras con una presencia potentísima aquí en el Reino Unido y que ha tenido una experiencia de primera mano sobre lo que ha supuesto el Brexit y la necesidad de readaptarse a un mundo que está cambiando constantemente. Pero voy a empezar, si me permitís, por María, porque creo que me gustaría recapitular ahora en este último video podcast lo que ha sido el propósito del ICEX desde el primer minuto, cuando se supo que el Brexit era una realidad. España tiene la segunda inversión directa más importante de España, es el Reino Unido, es un país muy importante. Me imagino que fuisteis conscientes de que había que ponerse a trabajar y que había que cumplir un objetivo concreto. ¿Cuál es ese objetivo, María? Bueno, pues ese objetivo evidentemente lo dice el título, ¿no? Bye Bye Brexit, Hello UK. El objetivo fundamental era garantizar que ese acompañamiento que tratamos siempre de realizar a las empresas, pues en este caso fuera todavía más intenso y más eficiente, puesto que los retos que tenían que abordar las mismas eran enormemente importantes. Y de esa forma yo creo que lo que se ha producido fundamentalmente es sobre todo durante los años primeros de asimilación de las nuevas reglas del juego, ha sido una adaptación y yo diría más que adaptación, una completa transformación de nuestras funciones desde el punto de vista del apoyo empresarial. Yo recuerdo el primer capítulo de la serie del Brexit, donde yo misma me trasladé a Reino Unido y a la oficina comercial y estuvimos charlando tanto con el consejero como con su equipo, y a partir de ahí pues la serie ha ido hasta este episodio final, pues ha ido recorriendo nuestros principales sectores de actividad y ha ido pues dando voz sobre todo a los protagonistas, y para nosotros indiscutiblemente los protagonistas siempre son las empresas. Voy a seguir con este diálogo hablando directamente con Rocío. Evidentemente tendremos tiempo también de hablar de su sector concreto, pero Rocío, bienvenida, muchas gracias por estar en este video podcast. Me gustaría que nos explicaras cuál fue, para una empresa tan importante como Prosol, el objetivo cuando el Brexit se convirtió en realidad, y hasta qué medida decidisteis que teníais por lo menos que ir de la mano con el ICEX en gran parte de esos planes. Bueno, muchas gracias antes de nada y encantada de estar aquí, porque además cuando se ha colaborado, ¿no? Ya hace 25 años que fundé la empresa y llevamos colaborando con el ICEX desde hace 25 años, y sobre todo al principio vosotros con nosotros, ¿no? Porque éramos una startup, por lo tanto ahora que ya somos empresa del middle market, que se dice, bueno, pues os necesitamos más que nunca.
Pues la realidad fue que ya teníamos mercado, estábamos muy bien asentados, hacemos marca privada en el sector café y teníamos un buen posicionamiento, pero los retos eran, por ejemplo, el reconocimiento de patentes o el cambio de etiquetado, los almacenes avanzados. Había muchísimos. Entonces, tuvimos muchísimo apoyo por parte de la oficina comercial, tanto a través de la propia empresa directamente, porque había casos muy concretos, con clientes muy concretos, como también a través de la FIAP, con la que colaboráis también intensamente, ¿no? Por lo tanto, los retos para nosotros eran, lo primero, mantener ese mercado, porque es muy competitivo, es un mercado muy maduro, es un mercado muy difícil, es muy complejo entrar porque todo el mundo quiere estar, es un mercado muy intensivo, además en la valoración del valor añadido. Por lo tanto, el primer objetivo era ese, era mantener lo que teníamos y luego incrementar nuestra presencia allí, puesto que es un mercado que sufre menos las crisis, ha sufrido menos la crisis de Ucrania y sufre menos porque está menos industrializado, ¿no? Por lo tanto, a nosotros a nivel comercial, el hecho de ir de la mano con el ICEX para acortar los tiempos y adaptarnos y no perder competitividad ha sido clave. ¿Habéis intentado adaptar la información a cada sector concreto importante, a los productos agroalimentarios, al comercio online, ingeniería, infraestructura, servicios, a bienes de consumo? ¿Qué tendencias detectasteis, qué objetivos, qué apuestas, qué valor añadido creéis que había que fomentar desde un momento para que el Brexit se pudiera superar fácilmente y para que siguiera siendo una exportación muy fuerte y muy consolidada? Yo creo que el sector de la industria agroalimentaria evidentemente es uno de los sectores más potentes de nuestro sector exterior, es una punta de lanza. Yo siempre que tengo que hablar de él, hablo de él como un sector enormemente poliédrico, además, punta de lanza de nuestra imagen y capaz de generar muchísimas sinergias con otros sectores, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa básica de la cual hay que partir, lo ha dicho antes Rocío, lo decías tú también en la introducción. El Reino Unido es un mercado enormemente sofisticado, es un mercado enormemente competitivo donde hay de todo, es decir, diferenciarte y ser competitivo en un mercado donde todo el mundo quiere estar y donde todo el mundo está es enormemente complicado, pero en cualquier caso nuestra industria agroalimentaria puede hacer eso y mucho más. En ese sentido, yo creo que hay tres apuestas fundamentales. La primera, evidentemente, seguir potenciando esa diversificación que tiene y esa imagen de marca, porque, como digo, en países muy competitivos, donde lo fundamental es ofrecer al consumidor una gran cadena de productos donde pueda elegir, es enormemente importante apostar por la imagen, apostar por la marca y apostar esa imagen apoyada, evidentemente, porque si no, la imagen no se sostiene en la calidad que hay detrás. Por lo tanto, esa potenciación de la amplia paleta que tiene nuestra despensa. En segundo lugar, como digo, la gastronomía genera un plus. Es decir, una cosa es cada uno de los productos que componen nuestra despensa y otra después, además, convertirlo en algo distinto. Y el tercer elemento, yo creo que de la industria agroalimentaria, es contar siempre en esa diferenciación de la que hablaba antes, apostar siempre por aquellos productos de nicho donde un consumidor que ya está dispuesto a pagar un precio por determinados elementos que van a constituir o que se van a introducir dentro de la cadena de producción, vamos a poder diferenciar nuestra oferta en base a los mismos. ¿Cómo te planteas todo esto, Rocío, cuando te encuentres con el Brexit y la necesidad de marcar una diferencia y de dejar claro el posicionamiento de la empresa, una empresa tan potente como la vuestra, en el Reino Unido? En el ADN tenemos un valor que es la sostenibilidad, y la sostenibilidad entendida hoy como el mercado y, sobre todo, los mercados más exigentes, como es el inglés, tienen el concepto que es en la triple versión, que es la parte social. Sí preocupa no solo en la parte de productos, sino en la parte también de las 60 medidas de conciliación que tenemos, por ejemplo, en la compañía, o preocupa también, por supuesto, en la parte de trazabilidad. ¿Dónde está el origen? Enséñamelo, cuéntamelo. Y antes de que lo pidan, ya lo habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho mucho trabajo de base, por lo tanto, veníamos ya con acuerdos colaborativos con orígenes. En el caso del café, pensad que no se cultiva en Europa, pero Europa es el continente de mayor consumo del mundo. Por lo tanto, sí que es necesario el tener ese valor diferencial, sobre todo cuando te acercas a marca privada. El segundo punto es la innovación.
Claro, si vas con lo mismo que se ofrece desde países de origen que no somos nosotros, productores, pues al final no es suficiente. Tenemos que tener una tecnología muy diferenciada. Y aquí sí que a través de otro organismo que es el CETI hemos avanzado muchísimo en desarrollos. Hemos tenido 15 expedientes CETI. Yo creo que son colaboraciones como la del ICEX necesarias para el empuje y yendo de la mano de ambos, ¿no? con el desarrollo de tecnologías diferenciadoras y con ese apoyo en mercados, pues al final, ¿qué hemos conseguido? Bueno, pues que encontramos en Inglaterra, por ejemplo, cápsulas aromatizadas con los aromas naturales que los ingleses quieren, no son los mismos que los españoles. Por lo tanto, el producto que se encuentra en Inglaterra, en Etiopía o en Costa Rica no se va a encontrar en un lineal aquí, porque no se demanda por el consumidor. Sin embargo, aquí encontraremos un Colombia, ¿no? Entonces, en este sentido, segundo punto, como decía, innovación. Y el tercer punto, por supuesto, que es el primero en todo caso, ¿no? Que es la calidad. Y aquí con el Brexit el reto era el servicio. El reto es, yo soy marca privada, tengo que estar 24/7, no puedo estar un día sí y otro no, porque un fallo en pérdidas es un fallo de la reputación de mi cliente. ¿Cuál dirías en cualquier caso que ha sido el principal problema que habéis tenido durante estos años de Brexit? Es decir, estabais preparados, habéis tenido ayuda, pero si tuvierais que señalar un punto en el que ha sido especialmente duro dar con la solución, ¿cuál sería? El servicio, el coste del servicio porque era toda la cadena, o sea, el mantenimiento, porque había trabajos que no dependían de nosotros, ¿no? Los transitarios, esa eficiencia, aunque había apoyos, porque ha habido apoyos y la línea del ICEX ha cubierto concretamente esa parte, pero es un coste, pero la gestión diaria de esto en ese momento ha sido muy costosa. María, a lo largo de estos videopodcasts habéis hablado mucho sobre la necesaria adaptación y el esfuerzo que han realizado empresas que ya tenían una actividad con el Reino Unido. Pero también habéis hablado de las empresas que quieren aprovechar ese mercado, que es un mercado potentísimo, por ejemplo, en lo que se refiere a tecnologías, el mercado de las startups, de fintech, de cleantech, es un mercado en el sentido fundamental en Europa. ¿Cuál es la ayuda desde la Oficina Económica y Comercial y desde el ICEX a estas startups españolas que entienden que su ambiente, su caldo de cultivo tiene que ser precisamente el Reino Unido y no saben cómo entrar en ese entorno? Primero, hemos diseñado programas específicos para ellas. Uno de los más emblemáticos, ya histórico en ICEX, pero que ha ido renovándose y adaptándose, es el programa Desafía. El programa Desafía es un programa de inversión. Creo que ha habido sé que ha habido un podcast específicamente dirigido al programa Desafía. Y el programa Desafía es un programa vinculado dirigido a acompañar a las empresas en un proceso de inversión en los ecosistemas más dinámicos del mundo, de tal forma que después de una intensa preparación y a lo largo de 2 semanas, van a poder tener relaciones, contactos, networking de alto nivel con todos aquellos actores de ese ecosistema concreto que van a poder de alguna forma convertirse en potenciales socios en ese momento o en el medio plazo o en el largo plazo en su estrategia de crecimiento a través de la internacionalización. Y ahí hablamos de ponernos en contacto con universidades, centros tecnológicos, otras startups del sector, fondos de inversión, corporates que estén haciendo innovación abierta, que es otra de las áreas también que más está creciendo. La tecnología está presente en todos los ámbitos de actuación y quería mencionar otro de los temas, lo ha mencionado Rocío y me ha hecho mucha ilusión porque me da pie para mencionarlo a mí también, que es esa vocación que yo creo que tenemos siempre en este país y que nos acompaña tanto, o sea, nos ayuda tanto a ser más eficientes, que es las alianzas, los partenariados, el trabajar conjuntamente en un determinado momento, el poder, incluso con nuestro competidor, realizar una alianza para poder ir más lejos. En ese sentido, evidentemente, ICEX no tiene competidores, pero tiene muchos aliados y esos aliados en el ámbito tecnológico pues nos hemos unido, siempre vamos de la mano de aquellos socios que más van a poder permitirnos reforzar nuestros programas, especializar nuestros programas e intentar ser mucho más eficientes en el acompañamiento. Yo creo, Rocío, además que desde un punto de vista general, la información que tiene que ver con el Brexit ha tendido siempre a ensombrecer realidades que luego no eran tan sombrías, ¿no? En el sentido de que, pues evidentemente, ese divorcio provocó mucha tristeza a todo el mundo, pero las empresas, como comentamos, enseguida entendieron que tenía que ponerse las pilas. Y en ese sentido me gustaría que nos describieras
¿Cuál es la realidad británica a la que tú te enfrentas? Es decir, ¿tienes ayudas por parte del gobierno británico? ¿Tienes comprensión? ¿Las empresas británicas estaban más despistadas que las españolas? ¿Cómo crees que reaccionaron ellos hacia nosotros y respecto a ellos mismos cuando el Brexit fue una realidad? Bueno, lo cierto es que tuvimos más apoyo indudablemente de aquí, ¿no? Había bastante desconocimiento allí, yo diría, o sea, no había una relación directa entre empresa-gobierno, era más empresa ICEX-gobierno, o era a través de abogados especialistas allí ubicados en la zona, ¿no? O sea, quiero decir que yo personalmente no creía que yo por mí misma, buscando un poco las alianzas de las que estamos hablando aquí, ¿no? Porque al final lo que estamos diciendo, y lo ha dicho María, es uno solo no puede ir a ningún sitio. Entonces, nosotros piensa que tenemos unos retos las empresas de este país, que hemos empezado siendo startups y estamos intentando saltar las líneas de las barreras, ¿no? De los 100, los 200, los 300. Nuestra empresa ahora facturará este año 120, 125 millones y queremos seguir creciendo. Entonces, ese es un reto para destinar muchísimos recursos a un trabajo que sea muy específico, ¿no? Si me permites, Rafa, continúo con lo que decía Rocío, y efectivamente yo creo que una de las labores esenciales de la Oficina Económica y Comercial, de la Secretaría de Estado de Comercio en Londres, ha sido precisamente hacer esa labor de intermediación entre las necesidades de las empresas y las disposiciones que iban estableciendo los distintos ámbitos de la Administración británica a la hora de poder ir trasladando qué es lo que iba ocurriendo, ¿no? La idea... Quería decirte que evidentemente es verdad que la generación de información económica ha sido fundamental por parte del ICEX y por parte de la Oficina Económica y Comercial. Además, una información muy útil, muy práctica, muy pegada al terreno y alejada a lo que podía ser pues la anécdota o la política diaria. Me gustaría que tocaras un asunto muy concreto al que yo creo que los periodistas aquí dedicamos mucha información porque es especialmente potente en las relaciones españolas y británicas, que es ingeniería e infraestructuras, en donde somos, yo creo, punteros en el Reino Unido. ¿Ha cambiado algo con el Brexit eso? ¿Seguimos siendo primera potencia a la hora de ofrecer esos servicios? ¿Cómo se les ha ayudado a esas empresas desde el ICEX? Bueno, yo creo que, como tú lo has dicho, las empresas españolas, desde luego, son punteras, no solamente son punteras desde el punto de vista tecnológico, sino que han sido capaces de ser líderes en el mercado, un mercado tan complicado como es el mercado de las infraestructuras británicas, en todos los ámbitos en los que podamos fijarnos. Y además, yo creo que después de muchos años dando vueltas por el mundo y hablando con mucha gente y hablando con muchos licitadores, proveedores y socios, pues una de las principales conclusiones que siempre me gusta enfatizar con respecto a las empresas españolas vinculadas con el sector de las infraestructuras es esa capacidad de adaptación, esa capacidad no solamente ya de poder responder tecnológicamente a las necesidades del cliente, sino además empatizar con el cliente, ponerse en la piel del cliente y poder adaptar sus requerimientos a la oferta. Desde el punto de vista de cómo podemos, además, continuar acompañándolas y reforzándolas en esa competitividad. Pues yo creo que ahí hay tres elementos fundamentales: información, visibilidad y conectividad. A partir de ahí podemos sofisticarlo todo lo que quieras, ¿no? De forma más genérica, pues tratando de estar siempre con información puntera de lo que está ocurriendo, pues como decíamos anteriormente, y anticiparnos a qué va a requerir el mercado, pues desde la oficina comercial realizamos continuas actividades sectorializadas, puede ser desde desayunos de trabajo a otros tipos de actividades, pero siempre muy focalizadas sectorialmente. Es decir, yo creo que lo que fundamentalmente nos diferencia de otros actores que también trabajan dando servicios de apoyo a la internacionalización, bueno, pues digamos, intentar ir más allá y podemos especializarnos o nos especializamos tanto como queramos. Me parece que ya el tiempo se nos está empezando a agotar. Tú decías, María, que podíamos estar hablando infinitamente de un tema que nos ha apasionado y que ha ocupado gran parte de nuestras vidas en los últimos años, pero me gustaría resumir lo que ha sido esta conversación por parte de las dos con una pregunta muy concreta que confío en que aporte una nota positiva, ¿no? ¿Qué hemos aprendido durante estos años y en qué nos hemos hecho más fuertes, Rocío?
Pues yo creo que en esa anticipación lo que hemos visto es que es necesaria, entonces que tenemos que invertir más en las empresas, ¿no? Es decir, hay medios ahora, pues medios digitales, y además hay ayudas, como se está diciendo, para que las empresas vayamos un poco más rápido e invertamos, que no tengamos miedo en acortar esos tiempos a través de la tecnología, ¿no? Que la tecnología te da muchísima información. Hoy con los nuevos canales lo que estamos viendo es que estas crisis que hemos sufrido, pues el canal, por ejemplo, online, ¿no? Pues cubre esas deficiencias que las crisis han traído, ¿no? El segundo punto también es que esos pasos que estábamos dando en trazabilidad, en comercio justo, en integración, que eran ya muy firmes, yo creo que se han acelerado. Las normas que vienen de Europa, en mi caso concretamente con la deforestación, ya hay un reglamento, ¿no? Esto va a ser una realidad, pero nosotros ya tenemos que estar muy por delante y ofrecer lo que el consumidor quiere, que es eso, es esa trazabilidad, ese sentido que nos ha servido también para estar en ese tipo de mercado. Y el tercer punto, la diversificación, ¿no? Volvemos a ser startup. Yo fui una startup hace 25 años cuando fundó la empresa. Era una startup con un reto enorme porque la tecnología era muy elevada y tenía que ir al mundo internacional, pero no hemos cubierto todos los continentes con el mercado creciente. Entonces, hemos aprendido eso, que los tiempos hay que acortarse, que esas alianzas hay que reforzarlas y que la alianza concretamente con la casa donde estoy hoy, y estoy agradecida y quería también dejarlo claro, pues creo que son muy necesarias. Me gusta mucho esa idea de Rocío de que hay que volver a ser una startup constantemente y pensar como una startup. Y me gustaría también resaltar, como ha hecho ella, que evidentemente es una gran ayuda para muchos empresarios esa plataforma física que les da la Oficina Económica y Comercial, el ICEX, en muchas partes del mundo, para poder empezar desde allí cuando los inicios son bastante más complicados de lo que podían haber previsto. María, concluyes tú. ¿Qué hemos aprendido? ¿En qué somos más fuertes? Pues primero quiero agradecer a Rocío, que ha dicho una frase que probablemente haya sido un genio, pero que sin embargo a mí me ha encantado, que es: no siempre son ayudas económicas. Casi nunca ICEX da ayudas económicas y sin embargo 20.000 empresas todos los años vienen con nosotros a nuestras actividades porque les prestamos un servicio de valor añadido. Creo que eso es enormemente importante. Y hemos aprendido, que nos ha hecho más fuertes. La primera, yo diría, desarrollar la capacidad de escucha. ICEX siempre, pone en valor o se enorgullece, no sé si acertadamente o no, que estamos muy cerca de las empresas y que tratamos de ponernos en su piel, puesto que competimos, tratamos de desarrollar productos que las hagan más competitivas. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de cambio, lo fundamental es escuchar, y concluyo de la misma forma que empezaba, con los protagonistas, y para nosotros los protagonistas siempre son las empresas. El segundo elemento que yo creo que nos ha ayudado a reforzar es esa capacidad de adaptación, ¿no? Esta mañana nos hemos adaptado, pensábamos tenerte aquí y te tenemos ahí. Ha habido otros cambios esta mañana que también nos han hecho improvisar. Y el tercer elemento, yo creo que también la capacidad, y eso sí que se ha mencionado, yo lo mencionaba cuando hablaba de los partenariados, Rocío lo mencionaba cuando hablaba de otras empresas que abordaban el mercado británico, la capacidad de trabajar en equipo. Hoy damos punto final en este capítulo a una serie de videopodcasts donde hemos colaborado todas las áreas de la casa, y todas las áreas de la casa hemos puesto nuestro granito de arena para poder trasladar mejor lo que es el ICEX, lo que es una institución muy grande, pero muy cercana, que tratamos de ser tan grandes como tenemos que ser para poder ofrecer servicios en todo un abanico de las necesidades, sea cual sea el sector, el tamaño y el estado de internacionalización de la empresa, y tan pequeña como la empresa quiera, para que nos sienta cercanos, para que nos sienta al lado y para que sienta que somos el aliado de su internacionalización. Pues María, la verdad es que también de eso puedo dar fe, de la información tan rigurosa y tan seria que habéis estado proporcionando durante este tiempo, del modo en que os habéis adaptado a unas circunstancias que eran completamente cambiantes, y como dices tú, pues ningún día es igual que el día anterior, y en ese sentido, tanto vuestra respuesta profesional como la respuesta apasionada, firme, seria y en muchas ocasiones serena por muchos sacrificios que suponía que han tenido las empresas españolas, la verdad es que motivo a sentir cierto orgullo, ¿no?, de la respuesta que ha tenido España ante un fenómeno tan complejo, tan incierto, y que nos ha llevado tantas horas de sueño como es el Brexit. No me queda más que agradeceros, sobre todo a vosotros, por haber puesto en marcha estos videopodcasts que yo creo que han sido realmente útiles, estos videopodcasts titulados precisamente Bye Bye
Brexit Hello UK, que resumen con ese título la idea de mirar al futuro con optimismo y de un modo positivo. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias.